Muy buenos días, buenos días. ¿Qué tal? Les está saludando el pastor Donizetti Barrios de la Iglesia Bautista Mobile Church de la ciudad de Hollywood, en Florida, en los Estados Unidos. Son las 10 de la mañana y ahora un minuto. 10 un minuto. Me complace mucho saludarles a cada uno de ustedes, esperando que le estén pasando muy bien. Hoy tenemos día 5 de julio del año 2020, un día que Papito Dios nos ha regalado por su favor, por su gracia, por su misericordia, y a mí me complace mucho darles a cada uno de ustedes una cordialísima bienvenida. Gracias por sacar de su tiempo y estar aquí compartiendo con nosotros. Buenos días a todos los que se van sumando, a los que nos escuchan a través de Estéreo Familiar en Riobamba, Ecuador, 107.3 FM, y los que nos van a escuchar a través de otras frecuencias de otras emisoras en otros países y tal vez en otros horarios. Para todos ustedes, un fraternal saludo. Gracias por estar allí compartiendo con nosotros. Y a usted que le llegó este mensaje por WhatsApp o alguien se lo compartió o se lo encontró accidentalmente, entre comillas, accidentalmente en YouTube o lo está viendo en Facebook, sepa usted que no es coincidencia, sino diosidencia. Dios ha permitido que usted pueda ver este mensaje porque le ama y quiere transformar su vida. Y a usted que ya lo está viendo en este momento, usted lo puede viralizar, lo puede compartir. Allí en su Facebook, por ejemplo, en la parte de abajo, donde dice share, si usted da clic allí, este mensaje lo van a ver sus contactos. Si usted le da compartir o share allí, dele clic para que este mensaje sea viralizado por usted también. Vamos a iniciar orando, dando gracias a Papito Dios por este día. Buen Dios, queremos agradecerte por este día que nos regala de vida. Gracias por una misericordia nueva que nos has dado hoy. La estamos estrenando. Gracias por el favor y la misericordia que tú tienes para con nosotros cada día, por tu paciencia, por tu bondad. Gracias, Dios, por el aire que respiramos, por habernos levantado de la cama con vida en este día. Muchas gracias. Oramos, Señor, para que esta reunión sea agradable a ti, para que a través del poder del Espíritu Santo nos capacites para ser buenos adoradores y hables a nuestra vida. Necesitamos ser edificados. Estamos teniendo esta reunión telemática porque vemos la necesidad diaria de crecer espiritualmente, de alimentarnos. Permite que tengamos una excelente nutrición espiritual en este día. Señor, en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, saludo a esta hora a Andrés Espinosa, quien se encuentra en Carolina del Norte. Le damos una cordialísima bienvenida. Él es la persona que nos va a dirigir ahora en un momentico, creo que está ahí en su auto, en un momentito para que podamos cantar, adorar a Dios, exaltarlo, como nos enseña la Biblia a través de los 150 salmos que nos presenta. Así es que Claudio Andrés Espinosa, bienvenido. Gracias, pastor. Muy buenos días a todos los que nos escuchan también. Eh, Quiero dirigirles en esta canción a capela, pero que por favor, no importa con qué instrumentos lo hagamos, pero lo importante es la disposición de nuestro corazón. Dice Isaías 55:6, dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Y esta canción precisamente dice que busquemos a Dios, que le anhelamos, que le amamos. Así que acompáñenme a adorar y a dedicarle esta canción al Señor y decirle que deseamos encontrarlo. Dice así: yo te busco, yo te busco Oh, con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco. Recibe mi adoración. Dígale conmigo, te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Una vez más conmigo. Yo te busco, yo te busco, recibe mi
adoración. Dígale conmigo, te anhelo. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser, más que a mi ser. Te amamos, Señor. Gracias por esta mañana. Ponemos este tiempo en tus manos. Tuya sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Amén. Gracias, querido Claudio Andrés, desde Stanford, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Tiene buena señal ahí donde está en su auto y estaba Gracias. compartiendo con nosotros. Usted no escucha batería, no hay un piano, no hay una guitarra eléctrica, pero esto debe enseñarnos que es en la adoración a Dios. Aunque usted diga, no, yo no tengo buena voz, yo soy una persona desafinada, pero es que Dios no le va a hacer una evaluación de música, no es que le va a calificar. Lo que Dios desea es escuchar que sale de sus labios adoración. Esto es como cuando su hijo pequeñito viene y le dice, te quiero, papá, o papi, te amo. Él no está allí para que usted le haga una evaluación acerca de la forma en que habla, del tono de voz. Él está allí para expresar esa emoción. Es así que eso es lo que le agrada a Dios. Por supuesto, ya cuando se trata de grabar profesionalmente, de sacar algo por radio, por televisión, pues hay otras circunstancias que hacen que uno se esfuerce para que sea muy profesional. Pero en este caso lo estamos haciendo usando la computadora, el celular o la tableta. Lo hacemos de una manera muy coloquial, muy familiar, como en la sala de su casa. De eso se trata. Bien, voy saludando a todos aquellos que se van sumando a la sintonía, también a las personas que en este momento nos están observando a través del Facebook, en el Facebook Live. Muchas gracias. Aquí veo que ustedes pueden ver allí. Estamos con la transmisión en vivo y en directo. Ahí aparece cuando estaba cantando eh, Andrés. Bueno, quiero invitarles ahora para que vayamos a leer la palabra de Dios. Después vamos a tener un tiempo de oración, pero ahora quisiera invitarles a compartir en la Biblia una enseñanza. Vamos a escuchar la voz de Dios, no porque yo sea el portavoz autorizado de Dios como el único, el infalible, ¿no? Sino porque soy un instrumento, como muchos de ustedes pueden ser un instrumento. Entonces, queremos que Dios nos hable. Es más, pedirle a Dios que a pesar de mí mismo, Dios pueda hablarnos, a ustedes, a mí, y poder escuchar un mensaje de parte del Señor. Voy a compartir pantalla para que puedan ver entonces el título del tema que nos va a ocupar en este día domingo. Aquí está el título. Se titula Tradiciones que matan. Matan, sí, tradiciones que matan. Miren ustedes, las tradiciones son valores, creencias, costumbres y formas de expresión que una comunidad instituye apoyándose en antecedentes históricos que se han transmitido de generación en generación, especialmente por vía oral. Y es que la palabra tradición procede del latín traditio, y este a su vez del verbo tradere, que significa transmitir. Encontramos tradiciones milenarias en diferentes pueblos y en diferentes ámbitos. Déjeme mostrarle algunos ejemplos de las diferentes tradiciones que hay en los pueblos. En la gastronomía, usted encuentra tradiciones milenarias en la gastronomía, en la cultura china, en los pueblos árabes, beduinos, posiblemente en la comida mexicana. Usted va a encontrar en el asado gaucho que están viendo allí argentino, la bandeja paisa colombiana. Hay toda una tradición y se habla de tradición gastronómica. Bueno, también hay una tradición de orden, perdón, que suena aquí, en el arte. Sí, hay un arte maya, un arte azteca, hay un arte chino, un arte griego, un arte egipcio, y vamos a encontrar tradición artística en muchas culturas. Aparte de esto, también en las prácticas sociales. Por ejemplo, un evento que está inmerso en todas las culturas es el evento del matrimonio, un evento social. Y se hacen diferentes ritos, bien sea
en el África, bien sea en China o Japón, en los países árabes, en los países latinoamericanos, en la India, en los pueblos quichuas, en diferentes culturas. ¿Y qué decir de las tradiciones en la religión? Las tradiciones, por ejemplo, de los indios Cherokee, las tradiciones judías, que es un pueblo muy tradicional, las tradiciones en el Tíbet o de los chinos, tradiciones religiosas, las tradiciones de los pueblos musulmanes, las tradiciones de la Iglesia Católica Apostólica Romana, las tradiciones en muchas tribus de África. Increíble, ¿verdad? Bueno, ahí sí que hay tradiciones en materia de religión. ¿Y qué decir también de las tradiciones? Bueno, más bien hagámonos esta pregunta. ¿Son malas las tradiciones? No todas, no todas. Hay tradiciones que son buenas y hay tradiciones que son malas. Tradiciones buenas y tradiciones malas. Veamos algunos ejemplos. Miren, es que hay algunas tradiciones que han debido ser abandonadas por cuanto violan los derechos humanos, aunque sean prácticas milenarias, aunque sean consideradas de mucho valor estas tradiciones, al violar los derechos humanos deben ser revisadas y muchas veces abandonadas. Tradiciones que deben ser abandonadas porque son un riesgo para la salud y hay tradiciones que frenan el progreso. Vamos a ver algunos ejemplos de este tipo de tradiciones. Miren, la acogida con estiércol e insultos a la mujer masái. ¿En qué consiste esta tradición de acoger con estiércol e insultar a la mujer masái? Consiste en lo siguiente. Los masái son un pueblo que vive entre Kenia y Tanzania. El matrimonio de la mujer lo decide su padre cuando ella todavía es bebé. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio están permitidas siempre que la mujer sea prepúber, es decir, se le permite a una mujer antes de la pubertad tener relaciones sexuales o después de la menopausia para evitar que haya hijos fuera del matrimonio. Y la mujer va a ser acogida por primera vez en casa de los parientes de su futuro esposo con insultos y tirándole estiércol encima. Y esto simboliza la vida difícil que comienza y se hace como símbolo de que deben fortalecer su carácter. A lo largo del matrimonio puede ser prestada por el marido a un amigo que esté de paso por allí por el poblado y necesite satisfacer alguna necesidad venérea, es decir, de carácter sexual. El esposo se la puede prestar a los amigos entonces para que puedan satisfacerse. Eso es entre Kenia y Tanzania. Esto es en el pueblo Masái, los Masái. Ahora, las mujeres jirafa de Tailandia, creo que algunos de ustedes las han visto en fotos o en la televisión, o las llamadas mujeres jirafa, estas son las que se encuentran en la tribu Kayan o Karenni, una minoría étnica tibeto-birmana, entre el Tíbet y Birmania. La comparación que se hace con las jirafas proviene de lo que las caracteriza, un cuello largo y robusto. El estiramiento del cuello se consigue mediante el ensortijamiento de aros de latón alrededor del mismo. Consideran símbolo de belleza al imitar un dragón, animal muy apreciado por el folclore tribal. La colocación de los anillos comienza a hacerse cuando las mujeres son solo niñas. Los castigos que los hombres imponen a las mujeres por delitos como el adulterio incluyen a veces la retirada de todos los anillos, circunstancia que provoca la asfixia o el desnucamiento de la condenada, o que para sobrevivir se vea obligada a vivir el resto de su vida tumbada o sujetada permanentemente o teniendo la cabeza con sus manos, porque debido a esos cuellos largos no tienen cómo sostenerse. Entonces la cabeza le va a quedar siempre caída, a no ser que la mujer mantenga, camine y se mueva agarrándose la cabeza. Usted dirá, ¿qué tradiciones tan crueles, tan terribles? Bueno, le voy a mencionar rapidito 3 tradiciones más. El planchado de pechos en Camerún. Las violaciones se multiplican en países como Camerún, en el África, y es una práctica habitual que las mamás de las niñas y las adolescentes planchen periódicamente con un fierro caliente o un palo que está caliente los pechos de sus hijas. Comienzan a masajearle en el pecho para que no le salgan los senos y de esta manera no sean atractivas sexualmente y ningún hombre las quiera violar.
y es una tradición precisamente para evitar que le violen a la hija, a plancharle en Camerún los pechos. Los condenados o condenadas por lapidación. Esta es una costumbre muy antigua y consiste en que los asistentes lancen piedras contra el reo hasta matarlo. Como una persona puede soportar golpes fuertes sin perder el conocimiento, la lapidación puede producir una muerte muy lenta. Esto provoca un mayor sufrimiento en el condenado. Hoy en día, al menos en 4 países practican la lapidación. Serían los países de Nigeria, Somalia, Indonesia e Irán, aunque las leyes de otros 6 también recogen esta práctica. En Irán, el Código Penal especifica que los hombres han de ser enterrados hasta la cintura. Los entierran hasta la cintura y las mujeres hasta el pecho. Y después la comunidad le lanza piedras. Y una práctica de la que se ha hablado mucho en estos días en las noticias, la infibulación o la mutilación genital femenina. Esto está siendo muy atacado por la ONU en este momento y se está despertando mucha conciencia acerca de la mutilación genital femenina. Consiste en mutilarle los genitales a la mujer cercenando el clítoris y cerrando la vagina mediante una sutura que deja solamente una pequeña abertura para la emisión de la orina y para permitir la salida del flujo menstrual. El resultado es que la mayoría de las mujeres a las que se les practica la infibulación desarrollan problemas médicos desde los quistes, dermoides, infecciones urinarias y fístulas, hasta las hemorragias uterinas y otras complicaciones serias que pueden causarles hasta la muerte. Ven ustedes ciertas tradiciones que son terribles y que por eso han tenido que ser denunciadas ante organizaciones que luchan por los derechos humanos, precisamente porque se les considera inhumanas. Aquí les voy a mostrar el resumen de las que les acabo de mencionar. Solo mencioné 5, pero hay muchas prácticas terribles. La acogida con estiércol e insultos a la mujer masái, las mujeres jirafa de Tailandia, el planchado de los pechos en las jóvenes en Camerún, las condenadas a la lapidación y la infibulación o mutilación genital femenina. Ahora, miren esta historia. Ahí les estoy presentando la foto de una señora. Ella se llama Franca Viola. En 1966, esta muchacha, en Sicilia, Italia, se negó a casarse con su violador y cambió una antigua tradición, el código penal y la manera de pensar de su comunidad. Ahí en Sicilia, en el sur de Italia, la tradición es que si un hombre violaba a una mujer, entonces debía casarse con ella para lavar su honra, porque la mujer había sido deshonrada. A esta chica, a Franca, ahí en Sicilia, un hombre la secuestró durante una semana y en esa semana la estuvo violando. Luego él quería casarse con ella porque era lo que manda la tradición. Entonces, la mujer dijo, yo no quiero casarme con el violador. Y esto lo llevó inclusive a la corte, porque ella denunció penalmente a su violador, en contra de lo que decía su familia, la familia del muchacho, de la comunidad, y en contra hasta de la mafia, que le decían los mafiosos de Sicilia, tiene que casarse con el violador. Finalmente las autoridades fallaron dándole la razón a ella, y cambió el código penal ahí en Sicilia. Ya ninguna mujer tiene que casarse con el violador. Y fue por la valentía de esta mujer que decidió que esa tradición aberrante tenía que ser cambiada. Franca Viola en el año 1966. ¿Qué dijo Jesús acerca de las tradiciones y básicamente las tradiciones religiosas de su tiempo? Porque es lo que nos interesa. Jesús se levantó en una cultura. Él se levantó siendo judío. Jesús, Dios, no es judío, pero Dios, cuando se vuelve carne, porque algunos piensan que Jesús existe a partir del alumbramiento de María. No, ya Jesús ha existido desde el inicio. Él es eterno. Él no tiene comienzo ni tiene fin. Por eso dice en Apocalipsis que es el alfa y la omega. Ya Jesús existía. Jesús es eterno. Lo que hace Jesús es volverse ser humano. Entonces se mete en el vientre de María y nace como ser humano, pero ya existía antes de ser alumbrado por María. Este Jesús nace en una época, en un momento determinado de la historia,
Hay evidencias históricas del nacimiento de Jesús. No es un mito, no es una leyenda. Y este Jesús nace inmerso en una cultura, en una tradición, que es la tradición judía. Y el pueblo judío es un pueblo muy religioso. No estoy diciendo espiritual, digo muy religioso y muy tradicionalista. Pueden pasar miles de años que ellos tienen tradiciones o costumbres que están intactas en ellos. Ahora, mire lo que dijo Jesús. Voy a leer en la Biblia lo que dice Marcos, capítulo 7, versos del 1 hasta el 13. Esto nos interesa porque nosotros también somos personas con tradiciones. Usted tuvo que haber nacido en algún país determinado. Usted seguramente vive en un país que tiene tradiciones y que tiene costumbres. Bueno, entonces nos interesa aprender acerca de las tradiciones en nuestra vida espiritual. Leo entonces lo que dice la Biblia en Marcos capítulo 7, versos del 1 hasta el 13. Los judíos, una salvedad o un comentario parentético. Estoy leyendo la Biblia TLA, esa es la que estoy leyendo, traducción en lenguaje actual, que es la que uso para mis programas de radio, porque tiene un castellano muy al nivel de las personas de la calle y aparte de eso, latinoamericano. Bien, dice así entonces, los judíos y en especial los fariseos siguen la costumbre de sus antepasados de no comer sin antes lavarse las manos, lavárselas debidamente. Cuando llegan a sus casas después de haber ido al mercado, no comen nada de lo que compran allí sin antes lavarse bien. Cierto día se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de Jerusalén. Al ver que los discípulos de Jesús comían sin lavarse las manos, comenzaron a criticarlos y le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no siguen las costumbres que desde hace mucho han practicado nuestros antepasados? ¿Por qué comen sin haberse lavado las manos? Jesús les respondió, ustedes son unos hipócritas. Dios tenía razón cuando dijo por medio del profeta Isaías, este pueblo dice que me obedece, pero en verdad nunca piensa en mí. De nada sirve que ustedes me alaben, pues inventan reglas y luego las enseñan diciendo que yo las ordené. Ustedes desobedecen los mandamientos de Dios para poder seguir enseñanzas humanas. Han aprendido muy bien la manera de rechazar los mandamientos de Dios para seguir sus propias enseñanzas. Porque Moisés dijo, obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. También dijo, el que maldiga a su padre o a su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes enseñan que un hijo no tiene la obligación de ayudar a sus padres si les dice, no puedo ayudarlos, porque todo lo que tengo se lo he ofrecido a Dios. De esa manera, desobedecen los mandamientos de Dios para seguir sus propias enseñanzas y hacen muchas otras cosas parecidas a esta. Lo que acabo de leer, permítame se lo explico en palabras sencillitas de esta forma. Había una costumbre, una tradición entre los judíos que era consagrar los bienes a Dios, una práctica llamada corbán. Corbán. Entonces, perdón Andrés, te voy a cerrar tu micrófono un momentito. Gracias. Entonces, a través del corbán, una persona decía, esto se lo consagro a Dios, y sus bienes materiales se los consagraba a Dios. Entonces, cuando el papá o la mamá, incluso la Biblia dice de los abuelos, que hay que ayudarlos materialmente. Cuando estaban padeciendo una necesidad, hoy en día digamos, ay, mi papá necesita para medicinas, hay que comprarle ropa nueva a mi papá. Ese colchón de mi papá está muy viejo, hay que cambiar ese colchón. Hay que ir y tapar las goteras en la casa de mi papá. Uy, esa casa está muy fea, hay que mandarla a pintar donde viven mis padres. En fin, estar preocupados por el bienestar de ellos. Eso lo manda la ley de Moisés. Entonces ellos eludían, le hacían el quite al mandamiento de Dios con la tradición, entre comillas, muy bonita, porque le está consagrando las cosas a Dios. Entonces dicen, papá, mamá, perdónenme que no les puedo dar ni un centavo, porque es que todo lo que tenía ya se lo consagré a Dios. Entonces no les ayudaban y eso molestó a Jesús. Pero ¿cómo es posible? Un pueblo de leguleyos, está la ley y están buscando la manera de evadir la ley.
¿Qué es eso? ¿No es lo que hacemos nosotros? Bueno, el decreto del gobierno dice, pero si nosotros le damos la vuelta por acá, uno siempre está buscando la manera de hacer lo que uno quiere y de evadir la ley. Tenemos que pagar impuestos si decimos esto, pero si lo declaramos de tal manera ya no nos toca pagar esos impuestos. El hecho es que a nivel espiritual Jesús condena esto. Vamos a derivar algunas enseñanzas de aquí, de este texto que acabamos de leer. Lo siguiente, saquemos dos enseñanzas de Jesús sobre este pasaje bíblico que les acabo de compartir de Marcos, perdón, capítulo 7, versículos del 1 hasta el 13. Dos enseñanzas nada más. No lo voy a dormir, no lo voy a aburrir. La primera enseñanza, inventarse reglas y tratar de legitimarlas adjudicándoselas a Dios. Claro, si usted dice, soy yo el que lo propone, es una idea mía, es que nosotros estamos de acuerdo en que sea así. La gente va a decir, ah, no, es que eso fue lo que se le ocurrió a fulano, fue lo que Sutano dijo, fue lo que dijo el Congreso, o fue lo que dijo fulano, dice que tuvo un sueño, dice que se le apareció un ángel. Pero, ¿de qué manera entonces lo hacen ellos? Dicen que Dios lo enseñó, Dios me mostró, Dios me habló, yo vi en un sueño, y entonces ponen a Dios. Y la gente que va a criticar o a decir, no, es que eso no es así, ah, no, es que no soy yo, es Dios. Eso fue lo que le molestó a Jesús. Mírenlo, aquí lo dice en el texto, en Marcos 7:7. Jesús dice, de nada sirve que ustedes me alaben, pues inventan reglas y luego las enseñan diciendo que yo las ordené. Y hoy en día tenemos aún en los pueblos protestantes, en las iglesias evangélicas, hay costumbres, hay ciertas prácticas. Por eso la Biblia dice, no vayan más allá de lo que está escrito. Así dice la Biblia, no enseñen más allá de lo que está escrito. Y a veces hay gente que por dárselas de muy espiritual, terminan enseñando cosas y ordenando a la gente que haga cosas que Dios no las ha pedido, pero que se supone que si las hacen, pues tienen cierta reputación de espiritualidad. Entonces la gente, para poder tener ese halo de espiritualidad, las hacen, pero es mera tradición. No está así en la Biblia. En ninguna parte Dios dice que tiene que ser así. Y el problema con esta gente es que ellos inventaban reglas y luego las enseñaban, escribían libros, ya en esa época había libros, y explicaban, y esto tiene que ser así, 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 y exageran. Mire, le voy a dar ejemplos de cosas que ellos exageran. Por ejemplo, la ley decía, no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Qué cree que hicieron los judíos con ese mandamiento? Prohibido pronunciar el nombre de Dios. Puede decir el Shaddai, que significa el Todopoderoso, pero no diga las 4 letras del nombre de Dios. Es decir, la Y, la H, la V y la H, que nosotros pronunciamos como después del siglo XVI, Jehová, pero antes del XVI, Yahvé. En las Biblias católicas aparece Yahvé. Entonces, no podían pronunciar el nombre de Dios, no lo pronuncien. Otra costumbre, y les va a sonar esto curioso. ¿Sabían ustedes que en las casas de los judíos a veces hay hasta 2 cocinas? En una cocina, actualmente les estoy hablando de esto. Usted entra a una casa de ellos y usted dice, ay, ¿por qué tienen 2 cocinas? Porque en una cocina preparan lo que son cárnicos, carne, y debe ser kosher, aprobada por el rabino. Y en otra, entonces preparan lo que son lácteos, todo lo que tiene que ver con leche. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés dice que no se podía cocinar al corderito en la leche de la mamá. ¿Por qué? Porque era una práctica cruel. Quitarle el corderito a la mamá, arrebatarle su hijito y ponerlo a hervir en la leche de la mamá. Era una práctica cruel y una práctica de abuso hacia los animales. Entonces, ese fue el mandamiento de Dios. Y entonces, ¿qué pasa con los judíos? Nunca revuelven leche con carne. Vaya a un restaurante judío y pida un helado después de comerse un pedazo de carne. No hay. No, aquí no mezclamos leche con carne. ¿Ve? Y a nivel evangélico, yo mejor prefiero no entrar en esos temas. Pero cantidades de cosas que usted oye, por ejemplo, de predicadores en YouTube,
enseñando cosas que usted dice, ¿de dónde se sacó eso? Como un mago, sacando de la manga conejos y palomas, sacan del sombrero, mandamientos que no están en la palabra de Dios. La palabra de Dios no dice, no puede escuchar este tipo de música, la ropa tiene que ser así, 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 y terminan volviendo tradiciones, mandamientos de hombres. Por supuesto, seguramente su intención es sana, su intención es moralidad, es cuidar la salud espiritual de la gente. Pero entonces deberían explicar que no es algo que Dios manda. Como en un momento el apóstol Pablo dijo, esto que les estoy diciendo no es mandamiento de Dios. Usted lo va a encontrar en 1 Corintios 7. Esto lo estoy diciendo yo, Pablo. Pero mire la honestidad de Pablo cuando dice en la misma Biblia, dice, esto no es mandamiento de Dios. Esto lo digo yo. Y hay cosas en que uno tiene que decir, mi consejo sería este. Lo que Dios manda es tal cosa. Lo que pienso, humildemente, usted puede estar en acuerdo o en desacuerdo. Es esto y esto y esto. Pero no, se toman como una cierta autoridad y una cierta atribución y te lo dicen con una convicción y casi que te lo gritan en la cara, porque el Señor dice, y todo el mundo se levanta en bullicio, amén, y está enseñando algo que no es bíblico, sino que es meramente tradición. Bueno, esa es la primera enseñanza entonces. Voy a compartir pantalla y vamos con la segunda, porque ya Jesús dijo, dejen de estarse inventando cosas como si yo las hubiera mandado. La segunda enseñanza, disimular la desobediencia a Dios escudándose en la tradición y enseñar a los demás a hacer lo mismo. No estamos enseñando realmente la palabra de Dios, estamos enseñando tradición. Alguien dice, ay, sí, los católicos. Bueno, sí, es verdad, los católicos son muy tradicionalistas, como lo son los judíos, con su religión judía. Muy tradicionalistas, están llenos de tradición. ¿Por qué se visten así? Porque es tradición. ¿Por qué el cabello lo tienen así? Porque es la tradición. ¿Por qué las mujeres se visten así? Porque es la tradición. No es que está en la Biblia. ¿Por qué los católicos apostólicos romanos tal cosa? Es la tradición. ¿Pero eso lo manda Dios? No, es la tradición. ¿Ve? Déjeme explicarle, por ejemplo, algo. El celibato. ¿Por qué los sacerdotes no se pueden casar? ¿Sabían ustedes que antiguamente los sacerdotes se casaban? Sí, hasta hace muy poco. Pero vino un papa que dijo, no, para que se dediquen a Dios, prohibido el matrimonio. No es un mandamiento bíblico. No es un mandamiento bíblico, pero ese no es el tema ahora. Pero el celibato, quiero decirles, es una tradición. ¿Se puede recoger una tradición? Claro. Las tradiciones se pueden anular, como la Organización de las Naciones Unidas ha tenido que luchar contra muchas tradiciones en muchos pueblos, porque frenan el desarrollo, porque violan los derechos humanos, porque atentan contra la salud, en fin. Entonces, ustedes dirán, bueno, entonces los católicos tienen muchas tradiciones y los evangélicos sí, muchas tradiciones, muchas. Usted se sale del formato tradicional y ni siquiera dicen, bueno, piensa diferente, sino dicen, es el diablo. Sí. Dicen, ese es Satanás, falso profeta, y comienzan una seguidilla de improperios y de ofensas, sencillamente porque usted tiene otra línea de pensamiento. Ojo, estoy aclarando, que se enmarca en el deseo, en el mandato bíblico. No estoy hablando de cosas que se salen de la Biblia, no, cosas que enseña la palabra de Dios. Le voy a dar ejemplos de tradición. Que en algunos púlpitos, en algunas iglesias evangélicas, usted no pueda predicar si no lleva corbata. La corbata, sí, la corbata. Mire, yo en este momento no tengo corbata, pero la he usado y la uso muchas veces. En este momento no tengo corbata. Había una época, por ejemplo, en Inglaterra, donde si usted iba a predicar, necesitaba una peluca. La peluca, sí. Miren en Google fotos de Charles Spurgeon, de George Mueller y estos famosos predicadores del siglo XIX. Llevan peluca. Hoy en día, los abogados en el Reino Unido, cuando van a la corte, llevan una peluca. Si alguna vez vieron la película de esto de Piratas del Caribe, ustedes ven los ingleses cómo usan una peluca blanca. Bueno, así, todavía la usan en las cortes. El juez, los abogados se ponen su peluca. Nadie se pone una peluca para predicar hoy en día. Son costumbres, ¿ve? Son tradiciones. La tradición de tener un establo. Ya no, en las iglesias no. ¿Por qué? Porque la gente ya no va a caballo. La gente ahora va en sus propios autos, en autobús o caminando. Pero en la época,
en que en las iglesias la gente llegaba en sus carretas y en sus caballos. Los ujieres lo que tenían que hacer era desenganchar los caballos, llevarlos al establo para que coman, para que tomen agua, mientras la gente entra a escuchar la enseñanza de la palabra de Dios en el templo. Y al salir, ahí están las carretas y están los caballos frescos para que la familia emprenda el regreso a su casa. ¿Cambió la tradición? Sí, porque son tradiciones y eso cambia. La tradición del púlpito es una tradición. La tradición de un altar, la gente al frente y el público atrás como si fuera un teatro. Es una tradición, se la copiamos al teatro griego. Y les pudiera hablar de muchísimas tradiciones. ¿Qué pasa cuando alguien le dice a uno, Dios lo bendiga, pastor? Usted debe contestar, amén. Pero si usted dice, muchísimas gracias, lo mismo le deseo a usted, lo miran como si usted fuera un extraterrestre. Wow, la tradición dice que usted debe contestar, amén. Pero que usted no debe buscarse otra respuesta como, muchas gracias, igualmente para usted. Y es correcto, si usted quiere decirlo así, hágalo así. ¿Ven? Entonces, el problema es que hay ciertas tradiciones que no hay dificultad, no hay que ponerse a pelear porque le gusta o no le gusta. La cuestión es cuando la tradición se escuda o se disfraza o la vestimos de espiritualidad y está violando una enseñanza de parte de Dios. ¿Ven? Entonces enseñamos a los demás a que hagan eso. Y lo que está haciendo la gente es desobedeciendo a Dios. ¿Mm? Desobedecen a Dios. Miren, revisemos algunas tradiciones, sobre todo en Latinoamérica, pero primero lo que dice Jesús al respecto. Ustedes desobedecen los mandamientos de Dios. Esto es lo malo. Aquí es donde está el problema de la tradición. Ustedes desobedecen los mandamientos de Dios. Ahí está el problema. Ustedes desobedecen los mandamientos de Dios. ¿Y por qué lo hacen? Para poder seguir enseñanzas humanas. Han aprendido muy bien la manera de rechazar los mandamientos de Dios para seguir sus propias enseñanzas. Dejamos de enseñar lo que Dios manda para enseñar lo que yo quiero, lo que mi líder dice, lo que a mí me parece, lo que yo creo. Y estamos entonces enseñando a la gente cultura, religión, pero no espiritualidad. Continúa el texto. Porque Moisés dijo, obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Y también dijo, el que maldiga a su padre o a su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes enseñan que un hijo no tiene la obligación de ayudar a sus padres si les dice, no puedo ayudarlos, porque todo lo que tengo se lo he ofrecido a Dios. De esa manera desobedecen los mandamientos de Dios para seguir sus propias enseñanzas y hacen muchas otras cosas parecidas a esta. Muchas otras. Ese fue uno. Jesús dijo, hay más. El directorio de tradiciones versus mandamientos es grande. Está bien, un cartapacio así. Sí, porque son cantidades de mandamientos de hombres que anulan los mandamientos de Dios. Veamos 5 tradiciones religiosas que son muy peligrosas para la vida espiritual. Estas: creer en el purgatorio, rezar por los difuntos, adorar imágenes, tener intercesores diferentes a Cristo y querer comprar los favores de Dios. Voy con la primera, creer en el purgatorio. Si usted quiere creer en el purgatorio, tiene todo mi respeto y no me voy a burlar de usted. Pero como estoy enseñando la Biblia, tengo el deber moral ante Dios de decirle que el purgatorio no existe en la Biblia. ¿Qué es el purgatorio para algunos que no tienen ni idea de qué es eso? El purgatorio, en la tradición católica apostólica romana, es un lugar intermedio entre el cielo y el infierno. Entonces la tradición, ojo que digo tradición, no lo que enseña la Biblia. La tradición señala que cuando una persona se murió y esa persona no había hecho obras buenas para merecerse el cielo, no obstante, si la gente decide abonar un cierto dinero para que le hagan misas y pedirle a Dios que no se lo lleve al infierno, entonces la persona no va para abajo al infierno, va a un lugar intermedio que se llama purgatorio. ¿Y por qué el nombre purgatorio? ¿Le suena a purgante? Sí, de ahí viene la palabra de purgar. Purgar es limpiar. El purgatorio es un sitio de limpieza. Entonces las almas van al purgatorio para ser purificadas. Y después de que Dios las procesa y las purifica,
se las lleva al cielo. Y hay gente que le reza a las almas del purgatorio, pidiéndole a Dios que las saque del purgatorio y se las lleve para el cielo. No me estoy burlando, quiero aclarar, no quiero ofender la fe de nadie, pero si usted, doña Teresa, doña Rosa, usted, don Pedro, que aprendió eso de su abuelita, de su cultura, de su país, y que lo ha practicado durante mucho tiempo, tengo que decirle que la Biblia no lo enseña. Usted puede buscar en la Biblia y por ninguna parte aparece un purgatorio. Posiblemente quienes idearon esta enseñanza no tenían un mal propósito, tal vez tenían un propósito noble. Algunos señalan que es una manera como de darle esperanza a la gente cuando un familiar murió y ese familiar era un diablo. Era como decirle, no se aflija, posiblemente Dios lo tiene en el purgatorio. Entonces usted paga por misas, le paga al sacerdote para que haga misas a favor de esas almas, para que se puedan salvar. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice tajantemente en Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Jesús nunca habló de purgatorio, Jesús mencionó solo dos lugares, el cielo y el infierno. Y nadie se gana el cielo. Eh, el cielo es un regalo que Dios nos da a los que creemos en Jesús. Para ir al cielo no se necesita ser fiel a una religión, sino ser fiel a una persona. Y esa persona se llama Jesús. Por eso Jesús tiene el título de El Salvador. No existe el Salvador evangélico, ni el Salvador judío, ni el Salvador católico. No hay un Salvador de una religión. Hay un Salvador. Él no tiene religión y se llama Jesús. Yo le estoy hablando no de religión, le estoy hablando de una persona, de Jesús. Ahora, el purgatorio no existe así, tajantemente. Es un mito, una leyenda, una tradición. Otra tradición, rezar por los difuntos. Como pastor, en algunas ocasiones he recibido personas que me han dicho, pastor, es que se murió un sobrino, esto. Usted pudiera aquí en la reunión el domingo hacer una oración por él para que el alma de él se vaya para el cielo. Aquí me toca decir, mira, nosotros podemos honrar la memoria, y lo hemos hecho en la iglesia, honramos la memoria de alguien, pero no oramos por difuntos, oramos por los deudos, los que quedaron vivos, para que Dios los fortalezca, para que Dios los ayude. Pero la Biblia enseña que la salvación es unipersonal y que solamente la salvación se obtiene cuando estamos vivos. Cuando una persona fallece, no podemos hacer absolutamente nada. Eso es lo que enseña la Biblia. Una tercera tradición, adorar imágenes. Y quiero decirle algo. ¿Sabían ustedes que la teología católica, sobre todo la europea, no la latinoamericana, sabe muy bien que no se deben adorar imágenes? Y cuando usted le pregunta a un teólogo católico apostólico romano, dice que las imágenes no son para adorarlas, que se veneran o que están para ser de enseñanza y motivación a la fe, pero no para adoración. Bueno, pregúntele a un judío si tienen imágenes. Nunca va a encontrar usted un judío con imágenes, porque desde el Antiguo Testamento Dios prohibió hacer, mire, hacer, y mucho más adorarlas. Ni siquiera se pueden hacer, ni pintar pinturas de imágenes, tratar de imaginarse a Dios, un viejito con barba, un muchachito al lado barbado que se llama Jesús y una palomita en el centro que es el Espíritu Santo. La Biblia enseña que eso es ignominia, que eso ofende a Dios. No podemos hacer imágenes, nada de imágenes, ni siquiera adorar una cruz. Solamente se adora a la persona. Y en este sentido Jesús, hablando con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, le dijo, Dios es espíritu. Y si quieres adorar al Espíritu, a Dios, tienes que adorarlo en espíritu y en verdad. Porque a tales adoradores busca Dios que le adoren. Usted me dice, bueno, pastor, mire, un espíritu es algo etéreo, inmaterial. ¿Cómo lo voy a tocar, oler, mirar? Bueno, cierre sus ojos y crea por la fe que Dios está ahí. Jesús dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Usted no tiene que hacerse una figura. Ahora, si le ayuda, coloque una silla al frente, pero no ponga nada en la silla. Imagínese que Dios está allí y háblele a la silla. Si le ayuda, agarre el celular, no haga ninguna llamada, con él bloqueado y póngaselo en la oreja. Imagínese que Dios le está escuchando y converse con Dios. Si eso le ayuda psicológicamente para exteriorizar su oración, para que le fluya. Pero la Biblia condena las imágenes.
las condena. Tener esta virgen que me la dejó mi bisabuela. Lo que pasa es que esta estatua que yo tengo del Sagrado Corazón vale 4 millones. Yo no estoy hablando del valor artístico o del valor monetario que alcanza hoy en día la obra que se hizo, si es en madera, si es en yeso. El hecho es que la Biblia enseña que las imágenes no deben hacerse y menos adorarse. Y es más, el apóstol Pablo dice que el que adora este tipo de imágenes realmente adora al demonio. Porque como el diablo tiene tanta hambre y sed de ser adorado, ¿qué hacen los espíritus malos? Se meten o se ponen detrás de las imágenes, para que cuando usted adore esa imagen, el demonio está recibiendo esa adoración. Y él no tiene ningún problema en hacer milagros mentirosos para que usted siga adorando esa imagen. Por ejemplo, que una estatua llore, que a una imagen de madera le salga sangre. Puede ser, son milagros mentirosos. Otra tradición, la número 4, tener intercesores diferentes a Cristo. Primera Timoteo 2:5 dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Cuando una persona dice, no, yo le voy a pedir a la Virgen, María, porque la Virgen le va a pedir a Jesús. Él no le va a negar a su mamá algo. Pero es que no es lo que enseña la Biblia. La tradición sí, y si usted la quiere seguir, repito, tiene todo mi respeto. No pienso como usted, pero tiene mi respeto. Yo no puedo irrespetarle a usted en sus creencias, en su fe y en sus tradiciones. Usted verá, yo le estoy enseñando lo que dice la Biblia. Y Dios le va a pedir cuentas de lo que usted está escuchando ahora. Porque le estoy mostrando lo que dice la palabra de Dios. Y con todo respeto tengo que decirle que no le tiene que orar ni a San Ignacio, no le tiene que pedir a Santa Lucía, no le tiene que pedir a San Gregorio, a ningún santo, ni a San Pedro, ni a San Pablo. Usted solamente ore a Dios Padre en el nombre de Jesús. La Biblia lo enseña de esta manera. Orar. Usted lo va a encontrar así desde el libro de Hechos hasta el Apocalipsis. La iglesia oraba al Padre. Ni siquiera a Jesús, qué curioso. Tampoco hay oraciones al Espíritu Santo. No existe ni una sola oración al Espíritu Santo. Lo que enseña la Biblia es orar al Padre en el nombre de Jesús, que fue el que abrió el camino para llegar al Padre, y en el poder del Espíritu Santo. Es decir, ore en el Espíritu, que el Espíritu Santo le capacite para orar. Y usted va a la presencia del Padre a nombre de Jesús. Por eso siempre que oramos terminamos las oraciones diciendo en el nombre de Jesús. Siempre antes de decir amén, usted va a escuchar siempre que la gente dice en el nombre de Jesús, amén. Es un estribillo, porque Jesús lo enseñó en Juan 14:13 también. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre. Ahora, ¿todas las oraciones deben terminar en el nombre de Jesús? No. Si quiere, ponga al nombre de Jesús en la mitad o al comienzo. Usted puede decir, en el nombre de Jesús, yo te pido, Padre, está bien, ya mencionó a Jesús, o en la mitad. Y como te venía diciendo, todo esto te lo pido en el nombre de Jesús porque, o al final, y he orado en el nombre de Jesús, amén. Pero dígalo siempre en el nombre de Jesús. Nada de imágenes, nada de intercesores, nada de eso. Otra costumbre, comprar los favores de Dios. Voy a prender una velita a Dios para que me haga este milagro. Dios, si tú me sanas a mi mamá y la saco de la clínica, voy a mandarle un cheque a ese señor que enseña de la Biblia en la internet. Dios, si mi hijo entra a la universidad, yo te voy a mandar un cheque. Usted no necesita hacer eso. Y sé que algunas veces, y de estos hacen mucha burla y exageran demasiado, con ciertas iglesias evangélicas, donde pareciera, no creo que ese sea, me niego a creer que ese sea el objetivo, recaudar dinero, pero enseñan a la gente a dar, lo cual es correcto. En la iglesia a nadie se le tiene que pedir, la gente debe dar porque es un mandato de Dios. Voy a ver si puedo dar una ofrenda. Allá usted, Dios lo manda. Nadie tiene que estarle pidiendo ni ofreciendo. Usted quiere que Dios le haga un milagro, llame por teléfono y denos $300. Es que no hay que pedirlo. La gente debe saber. Usted enseñe lo que enseña la Biblia, que hay que dar. Que Dios no es que está necesitando porque Dios no es limosnero. A Dios no le damos limosnas. A Dios le damos lo que es de Él. Dios dice, devuélvame lo que es mío. Dios pide para el sostenimiento de su obra. Todos los gastos que tiene una iglesia.
Hasta para transmitir por internet tienen que pagar. ¿De dónde sale el dinero? De lo que las ovejas, la feligresía da para la obra de Dios. Mucho o poco, Dios no está mirando la cantidad, Él mira la proporcionalidad. El que tiene poco da poco, el que tiene mucho da mucho. Lo importante es que nazca del corazón, que sea, que sea con alegría, con gozo, como manda la Biblia, y que sea un acto de adoración, no una transacción. Pero si yo le cobro a usted, ¿usted qué necesita? ¿Que ore por su enfermedad? Ok. Si la enfermedad es grave, son $500. Si la enfermedad no es tan grave, 250. Si la enfermedad es leve, como un resfrío, le cobro $100. La verdad es que no es ético y no es bíblico. No hay que comprar los favores de Dios. Usted dele a Dios. Haga el milagrito, no lo haga. No esté comprando, no haga esas transacciones. Dios, todo lo que yo tengo es tuyo. Y yo te doy, Señor, aunque mi hijo no quede en la universidad, aunque mi mamá no se cure mañana, aunque no pueda vender la casa todavía, porque yo te estoy pidiendo que venda la casa y no la he podido vender, no importa. Aunque no haya conseguido trabajo, pero de lo que tengo te doy. Damos como un acto de adoración. No compramos los favores de Dios. Y hay que tener mucho cuidado con prácticas que riñen hasta con los buenos modales, las buenas maneras. Que la obra de Dios necesita dinero, sí. ¿De dónde le dan de comer a los niños pobres? ¿Cómo sostienen un templo? ¿Cómo sostienen la obra evangelística? ¿Cómo pagan los gastos en radio, televisión? ¿Cómo le pagan el salario a la secretaria de la iglesia? Ella no vive del clima. Hay que pagarle un salario. Hay que pagarle un salario a la gente que trabaja, a los mismos ministros del altar. Ellos se dedicaron a servir a Dios. Tienen que llevar algo a su casa. Eso es normal. El problema es cuando se pide de manera grotesca. Hay gente que da dinero para los diabéticos, hay gente que está dando dinero a fundaciones que buscan una cura para el Alzheimer, hay gente que da millones para proteger a las ballenas, hay gente que decide dar dinero para que se cuide el medio ambiente. Cada quien verá qué hace con su dinero y hay muchas fundaciones. Lo que uno siempre está queriendo es que sea un manejo honesto, pulcro, limpio y que no se estafe a la gente en su buena voluntad. Bien, pero sigamos. Vamos a una conclusión. Después de haber analizado todo esto, porque ya son las 10:53, justo para terminar. La conclusión entonces sería esta. El ser humano, desde su origen, ha pasado muchas tradiciones de generación en generación. Algunas son buenas, otras son malas, pero las peores son las religiosas, pues son las que matan nuestra relación espiritual con Dios. Lo dejo un ratito para la gente que le toma foto a la pantalla. Y quiero terminar invitándote a reflexionar en lo siguiente. ¿Tú crees que vas a ir al cielo por ser fiel a la tradición religiosa de tu familia? Por ejemplo, tú me dices, yo soy peruano, o yo soy argentino, o yo soy boliviano, soy colombiano, en fin, de donde seas. Nosotros somos católicos aquí en esta casa apostólicos romanos. ¿Por qué? ¿Que has leído la Biblia? ¿Por un acto de convicción personal? No, por tradición. Bueno, es una tradición muy nueva. Si tú quisieras ser más fiel a tus tradiciones y eres peruano, deberías ser fiel a la religión de los incas. Y si eres mexicano, tu religión debería ser la de los aztecas. Porque al fin y al cabo el catolicismo nos llegó apenas hace 5 siglos. ¿Sí? Cristóbal Colón llegó en 1492. O sea que el catolicismo solamente tiene 5 siglos. ¿Estás siendo infiel entonces? Deberías tener la religión de tus ancestros, si es que tú piensas que eso es lo que te da entrada al cielo. Y si no hubieras nacido en Perú, si no hubieses nacido en Bombay, India, ¿qué serías? ¿Budista? ¿Serías musulmán? Miren, la Biblia no dice que uno va al cielo y uno salva su alma y tiene perdón de pecados por ser fiel a la tradición religiosa de su pueblo o de sus ancestros. No lo dice. La Biblia dice que uno se salva por creer en una persona, ni siquiera por tener una religión. Si la Biblia dijera que tú te salvas por venir a la religión mía, hombre, yo te estaría invitando a que vinieras a mi religión. Pero te tengo que decir, no, yo no tengo ninguna religión que salve, perdóname. Yo simplemente soy un comunicador social, un pastor cristiano que enseña la Biblia
y hago coaching espiritual, enseñándole a la gente a desarrollarse espiritualmente, a madurar espiritualmente, a ser feliz en ese proceso de maduración y saber que cuando se muera se va al cielo. Ese es mi trabajo, a eso me dedico. Entonces no puedo venderte falsas expectativas. Tengo que decirte, no existe el cielo para la gente que sea fiel a una tradición. Más bien tengo que decirte que lo que Jesús enseña es que por servir a Dios y por amar a Dios, tienes que inclusive abandonar tradiciones. ¿Sí? Es lo que enseña la Biblia. Tienes que abandonar muchas tradiciones, cosas que aprendiste en tu país, en tu pueblo, en tu cultura, que para la gente eso está bien, pero tú sabes que a Dios no le agrada. Y como a Dios no le agrada, puede ser que la gente te vaya a mirar muy feo y te vayan a criticar, porque no es la tradición, pero tienes que quebrar una tradición para demostrarle a Dios que lo amas. Y puedes meterte en problemas. Oh, sí. Hay gente que ha pagado con su vida dejar la tradición o la religión de sus ancestros por seguir a Jesús. Hay países hoy en día donde un papá denuncia a la policía a un hijo que se volvió cristiano, donde una mamá entrega a las autoridades a una hija porque la encontró leyendo la Biblia y orando a Dios. Y entonces los padres, esta es la filosofía de ellos, piensan que si su hija muere o si muere su hijo por haber abandonado la fe, Alá los va a recibir. O sea, Dios va a tener misericordia. Por eso un papá prefiere que su hijo se muera antes que abandonar su religión, porque así salva su alma. También la tradición de que si yo muero a causa de mi religión, ya me gané el cielo. Por eso no tiene ningún problema en envolverse tacos de dinamita, explosivos en el cuerpo, entrar a un restaurante y hacerse explotar con toda la gente allí, porque en su mente él va para el cielo. Y es la tradición, eso se lo enseñan al uno y al otro. Increíble. Y hay gente en internet reclutando personas para esas religiones. Usted dirá, no puede ser, sí. En Facebook le llegan invitaciones de amistad de gente que usted no sabe qué es. Y los están reclutando, son reclutadores profesionales, reclutando gente para incorporarlos a su religión y para que se incorporen a la guerra santa. En fin, se ven cosas terribles. Pero volvamos al punto focal. Tú te salvas por amar a Jesús, por creer en Jesús. Vas al cielo porque crees que Jesús pagó por tus pecados. Y quiero invitar a aquella persona, puede ser muy tradicionalista, muy religiosa, lo que sea. No sé si me estás escuchando en un país latinoamericano o estás en Asia o en Europa o estás en África, donde sea que me estés escuchando. Dios está ahí. Y lo importante es que Dios escuche la oración. Si no la puedes hacer a viva voz, porque vas en un autobús, tienes el celular en los audífonos y no quieres ahí delante de los pasajeros hacer el ridículo, hasta en tu mente lo puedes hacer. O balbucear. Pero di esta sencilla oración, no es una oración mágica, no es que la vas a repetir todos los días y la vas a escribir, no es un rezo, es una oración guía, tú puedes hacer la tuya si quieres, pero si quieres ser guiado por mí, haz esta oración sencilla. Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, yo creo que moriste en la cruz para perdonar mis pecados. Hoy he aprendido que por amor a ti y que por obediencia a ti, debo estar dispuesto a abandonar algunas tradiciones. Señor, entra en mi corazón, perdona mis pecados, dame la salvación para mi alma y comienza a transformar mi vida a partir de hoy. Y te pido que me muestres si hay costumbres, tradiciones de familia, de mi pueblo, del lugar donde vivo, en mi vida, incorporadas, que te ofenden. Muéstramelas para yo abandonarlas. Gracias, Jesús, por perdonar mis pecados, por la salvación de mi alma y por comenzar a transformar mi vida a partir de hoy. Amén. Quiero felicitarte por esa oración que has hecho. De todo corazón te felicito. Dios ha escuchado esa oración y si ha salido de tu corazón, cree que eres salvo, porque la salvación no se gana, la salvación se recibe por gracia, es un regalo de Dios. Y quiero invitarte para que leas la Biblia. Cómprate una Biblia en tu idioma.
o descárgala gratis de internet. Hay Biblias para descargar y comienza a leerla. Sobre todo lee el Nuevo Testamento, desde Mateo en adelante. Comienza por San Juan. Léete el libro de Hechos, las epístolas, y verás cómo Dios va a hablarte a través de su palabra. Busca una iglesia de sana doctrina para que te congregues. Eso te va a ayudar mucho en tu crecimiento espiritual, tener una familia. Una iglesia es una familia, no es un templo, no es un edificio, es una familia a la que pertenece. Bueno, por allá hay un bebé que me está hablando. Perdón, voy a cerrar los micrófonos. Ahora sí cerré todos los micrófonos, perdón. Y muchísimas gracias por haberse conectado. Déjenme terminar con una oración por ustedes y por sus familias. Señor, quiero darte gracias por cada una de las personas que se conectaron. Quiero darte gracias por quienes observaron este video en las plataformas, en Facebook, YouTube, donde sea. Quiero darte gracias por sus vidas y el hogar que está representando. Yo oro, Señor Dios Todopoderoso, para que tú bendigas a esta persona y bendigas a su familia. Guárdales y protégeles de todo mal y peligro. Guíales a toda verdad, porque muchas personas son engañadas y muchas personas escuchan doctrinas de aquí y enseñanzas de uno, del otro, y terminan confundidas. Que tu Espíritu Santo guíe a toda verdad. Ayúdanos, Señor. Yo oro por los que están enfermitos, y si no es la persona que me está viendo que está enfermito, sino un familiar o un amigo, Señor, ahí está en la mente de la persona la imagen de quien está enfermo. Oro por esa persona para que tu medicina esté con esta persona. Y yo te doy gracias a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por haber compartido con nosotros. Permítame decirle dos cositas rápidas antes de despedirme. Número uno, que si usted tiene una iglesia donde se está congregando, no se mueva de allí, quédese allí. Nosotros no hacemos estas transmisiones para ganar adeptos para nosotros. Ese no es nuestro propósito. No estamos esperando que alguien deje su iglesia, su pastor y se venga para acá. Lo que queremos es simplemente edificar, bendecir su vida y que personas que no tienen una iglesia, no tienen una congregación, esas personas sí puedan hacer contacto con nosotros para ayudarles en su crecimiento espiritual. Lo segundo es que nosotros no hacemos colectas de dinero y no le estamos pidiendo a nadie que envíe dinero, porque nuestra iglesia tiene miembros y esos miembros son los que sostienen la obra. Y Dios bendice a los miembros de nuestra iglesia porque lo hacen de esa forma. De manera que ustedes no deben hacerlo. Si ya tiene una iglesia, bendiga la obra suya, donde usted va, para que esa obra siga creciendo. Y si quiere hacerlo como una especie de donativo, porque no tiene a quién darlo, Mobile Church sí es una entidad registrada legalmente en los Estados Unidos. Si usted hace un aporte, espere que le llegue un recibo o un certificado de parte de nuestra institución legalmente acreditada, y eso sería simplemente como un donativo que usted puede hacer a cualquier organización. Pero mi llamado es para que lo haga directamente en la congregación donde usted está. Y de esa manera usted honra a Dios y Dios le va a bendecir por ello. Tenía que hacer esas dos observaciones simplemente por ética, para que no se malentienda por qué estamos haciendo esto. Abro los micrófonos para que Papito Dios les permita a ustedes saludarse. Puede abrir su micrófono y despedirse, y así damos las gracias a cada uno de los que compartieron con nosotros. Muchísimas gracias. El Señor los siga bendiciendo a cada uno de ustedes con mucho cariño. Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga. Saludos desde Gracias. Lima, Perú.